Muy buenas tardes a todos que siguen su canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hoy empezamos una situación muy difícil para la iglesia. Bueno, aparte de la persecución. Muchos creían que con el fin de la persecución los problemas habían terminado para la iglesia. Y no fue así. Porque en cuanto la iglesia pudo ya adorar libremente, empezó a haber quienes se infiltraran de los que no debían infiltrarse. Por eso decidí titular el de la edición de hoy, Combate de Leones. Para empezar, hoy vemos también las escrituras, bueno, no las escrituras, pero empezamos hablando de León I, uno de los, también conocido como León el Grande, uno de los más fuertes combatientes contra las herejías. Y por eso, Combate de Leones. León el Grande combatiendo contra los leones bizantinos. Empecemos. Hoy vamos a ver desde el Papa León I hasta el Papa Félix III. Bien, León I toma el papado en el año 440 y ocupó el papado durante 21 años. Su padre se llamaba Tiniano. Él llega al trono con algo de experiencia, porque bajo el Papa Celestino, que estuvo a cargo de la iglesia desde el año 418 a 422, el Papa León fue un diácono bajo el Papa Celestino, y bajo el Papa Sixto III, que fue el Papa anterior, del año 432 al año 450, León era a quien se le enviaba como diplomata, porque tenía una lengua muy hábil para hablar. Frente a él, tres herejías muy grandes agredieron a la iglesia. El maniqueísmo mezcla el zoroastrianismo con el gnosticismo. Estaba el priscilianismo, que era un falso catolicismo apoyado con astrología, y el pelagianismo, que es otra clase de gnosticismo. Pues el Papa con León I ocupa el trono en el año 440. En el año 441 se lleva a cabo el Concilio de Orange. Permítanme. Permítanme tantito, ocurrió un detalle aquí. Mis apuntes se me hicieron bolas. Aquí está ya. En el año 441 ocurre el Concilio de Orange. En el Concilio de Orange del año 441 decide que un diácono sí se puede casar. La conclusión tomada es: un diácono no es un sacerdote consagrado. Por eso, mientras se haya casado antes de ser ordenado, el diácono sí puede estar casado. Un clero, un sacerdote, no puede estar casado. También otra cosa que establece el Concilio de Orange es que la gente que tiene un historial a quien se le haya hecho un exorcismo no puede ordenarse sacerdote. Y vuelve a establecer de que el sacerdocio tiene que ser célibe. Es un recordatorio para los sacerdotes. Y por último, también otra cosa que decide el Concilio de Orange es de que los sacerdotes tienen que ordenarse en la diócesis donde viven. Había mucho problema de que un sacerdote no se llevaba bien con su obispo y se iba a consagrar
sacerdote en otra diócesis. Pues el Papa León pone fin a eso, ordenando que un sacerdote tenga que ordenarse con su obispo. Ahora, también si recordarán la semana pasada, hablamos sobre una emperatriz con un nombre muy raro. La emperatriz del Imperio Bizantino en ese momento se llamaba Pulquería, y ella se creía al principio ser muy católica, y como tal, resulta que se fue a otro extremo. Se fue al extremo de perseguir y hacer mucho daño a los judíos. Por lo tanto, ella es regañada por el Papa por ser demasiado dura con los judíos. Ella, entonces, sintiéndose ofendida porque el jefe de la iglesia no le dejaba a ella perseguir a la iglesia, decide convertirse al nestorianismo. El nestorianismo era una secta que negaba que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque el nestorianismo es una corriente teológica que surgió del arianismo. Si recordarán, hace varias semanas hablamos de lo que es el arianismo. En el arianismo, la gente negaba la divinidad de Jesús. Y como negaban la divinidad de Jesús, entonces ahí viene el nestorianismo. Porque si esos herejes no creen que Jesús es Dios, entonces de ahí sigue que también niegan que María sea madre de Dios. Ya esa herejía fue proclamada por Nestorio de Jerusalén. Y como tal, es herejía. Una herejía a la cual Pulquería, despechada porque el jefe de la iglesia, el Papa León I, no le dejaba cometer sus fechorías contra los judíos, pues llena de coraje, va y se cambia de grupo y se va con los nestorianos. Y decide meterse de monja con los nestorianos. También en ese momento muere el obispo de Antioquía llamado Juan y entra otro obispo llamado Domno II. El problema es que cuando entró Domno II, él era un obispo nestoriano y esto causó grandes controversias contra la iglesia. En el año 443 ocurre el sínodo de Arles, que ratificó el concilio de Orange, que ocurrió 2 años anteriores, del cual hemos hablado, y el primer rey irlandés en ser católico abraza la fe, era el rey Eogan MacNeill, y un fraile sirio llamado Shenouda construye un monasterio en Egipto. En el año 444 el Papa León hace el patriarcado o vicariato galicio y San Patricio funda la diócesis de Armagh en Irlanda. También en ese año Dioscoro llega a ser obispo de Alejandría. El problema es que Dioscoro era ariano. En el año 445 los nestorianos tienen su propio sínodo en Siria. El sínodo de Siria del año 445, la Iglesia Católica no le conoció, porque solamente fueron invitados los nestorianos, no se invitó a ningún obispo católico, precisamente porque los católicos no apoyamos ni aprobamos la teología nestoriana. Pero el sínodo de Siria, que se llevó a cabo en Antioquía, tuvo como intención decidir de qué manera proclamar esa herejía del nestorianismo.
Obviamente, no estaban presentes los patriarcas legítimos. Por lo tanto, ese sínodo es considerado nulo. En el año 446, el emperador declara que el maniqueísmo es ilegal. El maniqueísmo era una religión que mezclaba el gnosticismo con el zoroastrianismo, con el cristianismo, para desarrollar una creencia muy, muy extraña. Voy a ser honesto y decirles que esa teología del maniqueísmo era tan extraña que yo todavía no entiendo exactamente cómo corre. Después seguimos el que también en el año 436 ocurre el sínodo de Astorga en España, el cual condena el priscilianismo. En España había mucho problema con algunos cleros amantes de la astrología, los cuales empezaron a ser excomulgados rápido para no estar promoviendo engaños. El priscilianismo mezclaba la astrología con nuestra Santa Iglesia Católica. Nuestra Iglesia prohíbe la astrología, pero los priscilianos les gustaba incorporar la astrología como parte de sus prácticas. Es decir, ¿qué es un priscilianista? La gente que practica el priscilianismo son gente que dice, ay, soy muy católico, y a la mera hora, sus horóscopos. Esa gente no es católica, es priscilianista y es declarada herejía por el sínodo de Astorga, y precisamente por esa actitud que creerse ser muy católico, pero a la vez practicar cosas infames como la astrología, llevó a muchos a ser excomulgados. San Germano de Auxerre aboga por gente de origen germánico, ya que como el Imperio Bizantino estaba en guerra contra el grupo de germanos, había un choque ahí. Entonces la ciudad de Auxerre estaba en dominio germánico. Su obispo, San Germán, curiosamente, es enviado para abogar por ellos para establecer un tipo de paz. Y Flaviano es obispo católico en Constantinopla. Ahí están entonces las controversias. Vamos a ver que durante los siguientes 100, 150 años hay las diferentes diócesis van cambiando constantemente de bando. Pues en un momento hay un obispo católico, pues que en otro hay uno nestoriano, pues que en otro hay un ariano, etcétera. Flaviano es patriarca católico de Constantinopla en el año 436. Y en el año 447, Merodeo es coronado rey de los francos. Y ese mismo año, 447, ocurre el sínodo de Toledo, que vuelve a condenar el priscilianismo. Una vez más, se establece que si eres católico, no puedes estar siguiendo los horóscopos. Eso fue decidido en el concilio, en el sínodo de Toledo y en el sínodo de Astorga. Un católico no puede estar con los horóscopos. Una persona que se dice ser católica y sigue los horóscopos no es católico, es priscilianista. Y como tal, es hereje y esa mentalidad fueron excomulgados por la iglesia del año 447. Un católico no puede estarse metiendo con horóscopos y con astrología, porque el momento que lo hace deja de ser católico y se convierte en priscilianista, que fue declarado herejía y fue condenada en el concilio de Astorga y en el concilio de Toledo de 447. Lamentablemente ese mismo priscilianismo llega a ganar fuerza en Inglaterra. Cuando eso ocurre, San Germano de Auxerre va como misionero
a Inglaterra para combatir contra el veneno de la herejía del cristianismo. Es decir, va para convencerle a la gente de Inglaterra que si son católicos no deben estar siguiendo astrología. Y en ese mismo año, 437, ocurre un temblor en Constantinopla que destruye las murallas de Constantinopla. En el año 448, Teodosio decide quemar todos los libros que pertenecían a las religiones que no profesan a Cristo. Lamentablemente, Teodosio no era católico, era ariano. Sin embargo, aunque los arianos no son realmente cristianos porque niegan la divinidad de Cristo, sí profesan creer en Cristo, aunque como un profeta, supuestamente. Como tal, todo el libro que no venía inspirado en el Evangelio fue quemado por Teodosio II en el año 448. Y también entonces ocurre un concilio muy importante, el concilio de Constantinopla, que es considerado como uno de los concilios ecuménicos. Hay 22 concilios ecuménicos en la historia que son considerados de máxima importancia. Uno fue de Nicea, otro es ese de Constantinopla del año 448. Este concilio de Constantinopla del año 448 excomulga a Eutiquio, porque Eutiquio negaba la humanidad de Cristo. El problema con Eutiquio era el siguiente: los arianos negaban la divinidad de Cristo. Según la gente que creía en el arianismo, Jesús fue hombre y ya. Eutiquiano fue un fuerte luchador contra la herejía del arianismo. El problema es que se fue hasta el otro extremo. Eutiquiano predicaba que Jesús fue Dios, pero no fue hombre, lo cual también es herejía. Nuestra Iglesia Católica, claro, enseña que Jesús tuvo dos naturalezas, humana y divina. Todo aquel que niega que él haya tenido dos naturalezas está en pecado de herejía. Y uno de ellos fue Eutiquiano, que negaba que Jesucristo haya sido humano. Como tal, él contribuyó a muchas herejías de la época. En el año 449 ocurre el sínodo de Éfeso. El sínodo de Éfeso se reúne, ese sínodo de Éfeso no es uno de los otros ecuménicos. Lo que ocurrió es que como la Iglesia Católica tuvo el concilio de Constantinopla, en el cual se reafirmaba que Jesús tiene dos naturalezas y no nomás una, en el año 449, Teodosio II, el emperador, decide convocar en Éfeso otro sínodo llamado el Sínodo de los Ladrones. Lo que hacen, buscan deshacer toda doctrina católica y se ponen a ver de qué manera van a promover el que ahora llega a llamarse el miafisitismo. Miafisitismo, también conocido como monofisitismo, era una herejía. Es, porque todavía hay gente que lo cree. Solamente esta semana estuve yo debatiendo, y la semana pasada, con un hombre que es miafisita. Los miafisitas son los que niegan que Jesucristo tenga dos naturalezas. Ellos insisten a como de lugar que Dios, que Jesús, solamente tiene una naturaleza. Por lo tanto, los arianos y los eutiquianos son diferentes ramas del miafisitismo. Ahora, en el sínodo de Éfeso, el emperador Teodosio II se quería sentir superior al Papa. ¿Por qué? Ya el imperio romano ya nomás era una sombra de lo que antes era. Ya se había dividido en dos partes. En el oriente estaba el imperio bizantino y en el occidente nomás quedaba la sombra del imperio romano.
Ahora, como la capital, oye, también ahí mismo en Occidente, la capital ya no era en Roma, la habían movido a Milán. Entonces, Teodosio II decía, la capital del mundo ya no es Roma, ya es Constantinopla, y por lo tanto el obispo de Roma ya no tiene por qué seguir ir exigiendo tanta autoridad. Y como emperador, él sentía que él tenía que ser la cabeza de la iglesia. Eso es lo que decía el emperador Teodosio II, que para empezar era un hereje. Como les expliqué hace rato, él era ariano. Él no creía en la divinidad de Cristo. Y por eso consigue el sínodo de ladrones en Efeso en el año 449. Pero como vimos hace rato, si no hay patriarcas legítimos presentes, el sínodo o el concilio no es válido. Tiene que haber por lo menos 3 de los 4 patriarcas principales legítimos para que pueda ser considerado válido. Porque son concilios ecuménicos. Los 4 patriarcas son el patriarcado de Occidente, ese es el Papa, el más grande de los 4 patriarcas. El patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía y el patriarca de Alejandría. Estaba presente el patriarca de Alejandría, pero no era un patriarca legítimo de Alejandría, era un ariano. Estaba el patriarca de Antioquía, que era un títere de Teodosio II, otro ariano. Y no invitaron al patriarca de Constantinopla porque este era católico. No invitaron al Papa porque este era católico. Entonces, de los 4 patriarcas, estaban 2 patriarcas que eran ilegítimos porque no fueron establecidos por la iglesia, sino por el emperador. Y los únicos 2 patriarcas que sí eran legítimos no fueron invitados. Solamente invitaron a los herejes arianos. En el año 450, Teodosio II se cae de su caballo. En el año 450, a Teodosio II le gustaba ir de cacería. En una de esas excursiones de cacería, mientras estaba corriendo tras su presa, se cae de su caballo y cae sobre su espada, la cual le atraviesa y fallece al instante. Y en ese momento entra Marciano. Marciano había sido un general. Era un general que, aunque era muy fiel de Teodosio II, no compartía el punto de vista religioso de Teodosio II. Marciano era un católico. Ahora, como no era de sangre imperial, mandan llamar a Pulquería del convento donde estaba y deciden casarla a la fuerza con Marciano para que Marciano pueda así tener estar en posición de poder heredar el imperio. Obviamente, como fue casada a la fuerza, ese matrimonio no es válido. Matrimonios a la fuerza no son válidos. También en el año 450, Marciano manda destruir el templo de Afrodita en Efeso, y en Persia, Yazdegerd decide perseguir y hacer la guerra contra el judaísmo, prohibiendo la ley del sábado y mandando un decreto de que en Persia los judíos iban a ser exterminados. En el año 451 ocurre otro concilio importantísimo, el concilio de Calcedonia. Este concilio de Calcedonia fue otro concilio, para que veamos, durante el tiempo de León I ya rugió ese león. 2 concilios importantísimos y varios sínodos que destituían herejes de sus cargos.
aunque tenía capacidad de diplomacia contra la herejía, ahí sí no ponía nada de diplomacia, llegaba duro, a machetarle duro contra los herejes. Por eso se le llama León el Grande. En el Concilio de Calcedonia se proclama firmemente que Jesús tiene dos naturalezas, no una. Jesús, en el Concilio de Calcedonia, se le invita a los miafisitas a que expongan su punto de vista. Ellos lo presentan, luego viendo la enseñanza de la iglesia y las escrituras, sacan la conclusión de que los miafisitas estaban en herejía. Se les dio oportunidad de que negaran esa postura y aceptaran el catolicismo. No lo hicieron, pues entonces la iglesia los declaró herejes y anatema. Oficialmente el miafisitismo estaba prohibido. El miafisitismo queda condenado oficialmente por la Iglesia Católica y la Iglesia aclara de una vez por todas que Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina, y las dos naturalezas son unidas, dos naturalezas muy diferentes la una y la otra, pero están unidas sin confusión, pero a la vez sin división. También establece un quinto patriarcado, el de Jerusalén. Notemos que antes Jerusalén no era patriarcado. Recordemos que 300 años anteriormente, la iglesia en Jerusalén había sido eliminada por la persecución de los romanos, pero ahora ya había sido restablecida desde tiempos de Constantino. Ahora, en ese momento, el Concilio de Calcedonia, además de condenar el miafisitismo, establece a Jerusalén como un patriarcado. Y en Alejandría había un obispo ariano llamado Dioscoro. El Concilio de Calcedonia, como Dioscoro era ariano, y el arianismo había sido prohibido por la Iglesia Católica porque es herejía, la Iglesia destituye y excomulga a Ario de Alejandría y pone en su lugar a Proclo, que era católico. Pues Dioscoro de Alejandría era muy soberbio. En primer lugar, no quiso reconocer que estaba mal. Segundo lugar, no quiso reconocer que la autoridad de la iglesia tenía todo el derecho de excomulgarlo. Pues entonces, esta es la primera secta que se forma. Dioscoro se aparta de la iglesia y establece otra religión llamada copta ortodoxa. Sí, los coptos ortodoxos son una religión que, aunque profesa ser cristiana, no lo es porque niega la divinidad de Jesucristo y fue inventada por Dioscoro de Alejandría en el año 451, en el momento que él fue excomulgado porque no quiso abandonar el arianismo. En el año 452, un grupo de gente bárbara llamado Hunos, con H, amenazan invadir a Roma, pero luego llega León el Grande, el papa muy diestro en diplomacia, y se pone a hablar con Atila. Y lo hace desistir, y a partir de ese momento Atila se retira y ya no amenaza más a Roma. En el año 453 muere la emperatriz Pulqueria y también muere Atila, quien había amenazado el año anterior con invadir a Roma. Lo que ocurrió con Atila se estaba casando con una princesa goda, con una princesa de los godos. Pero
al día siguiente de su noche de bodas, lo encuentran decapitado en la cama nupcial. En el año 454 se establece la diócesis de Clogher en Irlanda. Este es un tiempo donde empieza a pegar muy fuerte el catolicismo en Irlanda. Es en la época de San Patricio. Y empiezan a producirse las diócesis a capa y a diestra y siniestra. Por todas partes estaban surgiendo nuevas diócesis irlandesas. Sépase bien que para que una ciudad llegue a ser conocida como diócesis tiene que tener cierto porcentaje de fieles católicos. Si la población no llega a esa cantidad, entonces no es diócesis, es misión. Ahora, lo que quiere decir que se establece la diócesis de Clogher en Irlanda quiere decir que la gente empezó a abrazar la fe a lo grande. En el año 455, Abitot trata de usurpar el trono occidental en Milán, pero luego lo aplacan. Y el Papa León el Grande, para evitar que la situación ya de por sí delicada en Occidente se empeore más, como un plan estratégico, un plan diplomático, lo nombra obispo de Plasencia. Y en el año 455 es el segundo viaje misionero de San Patricio a Irlanda. En el año 457, el emperador de Oriente, Marciano, peregrina a la Tierra Santa, pero hay un problema. Mientras estaba peregrinando, pisó en algo y se lastimó el pie, pero no buscó atenderse la herida. Lamentablemente esa herida se le infectó, se desarrolló gangrena y murió. Y entra el emperador Majoriano en Occidente. Majoriano fue el único papa en Occidente que fue coronado por el papa. Anteriormente, primero la persecución, después simplemente separación, no sé por qué motivo no se coronaban los otros emperadores, aunque desde Constantino, aunque decían ser católicos. Pero el el emperador Majoriano decide reconocer y humillarse ante Dios y ante su iglesia, permitiendo que sea el Papa quien lo coronara. Fue el primer rey en toda la historia en coronarse por un Papa. Victoriano de Aquitania calcula tablas pascuales y muere Meroveo, entrando Childérico, su hijo, y el Papa nombra a Gedadio, obispo católico de Constantinopla. En el año 458, Timoteo II convoca otro sínodo en Alejandría, buscando también unirse con Dioscoro, ya que ambos, tanto Timoteo II como Dioscoro, eran arianos. Buscan tratar de apoderarse de toda la iglesia. Pero para entonces Dioscoro ya era muy viejo, pues establecer a Timoteo II como patriarca de Alejandría, aunque era un patriarca ilegítimo, ya que no era reconocido por la iglesia, por hereje. Recuerden que los arianos habían sido excomulgados. En el año 459, Remigio es nombrado obispo de Reims. En el año 460, Timoteo II hace oficial la separación de la iglesia copta. Vimos que
fue Dioscoro quien lo separó primero, pero Timoteo II ratificó la separación entre los coptos ortodoxos y los católicos. También Timoteo sube a Constantinopla, según él, en plan de misionero. Verán, Alejandría había sido excomulgada por ser arianos. Genadio, por lo tanto, ahora era el segundo obispo más poderoso de la iglesia. Los patriarcados tenían un orden. El patriarcado de Roma, el patriarcado de Occidente es el primer patriarcado en autoridad por ser dirigido por el sucesor de San Pedro, y le sigue el patriarcado de Constantinopla, le sigue de Antioquía, después el de Alejandría, y por último el de Jerusalén. Ahora, Timoteo II, el ariano de Alejandría, el obispo ariano de Alejandría, sube a Constantinopla a tratar de convencer a Genadio, el obispo de Constantinopla, a que se cambie de religión. Timoteo II va, según él, a querer convertir a Genadio al arianismo. Claro, no le sirvió. Genadio vuelve a pronunciar la excomunión de Timoteo II y manda la orden que bajo ningún motivo se le deje a Timoteo II poner pie en Constantinopla. Y en ese año 460 muere San Patricio. Al año siguiente, Marcoriano muere de una paliza que le dieron los habitantes de Ravenna, y Richimer, un general, toma control, y aunque Richimer no era un emperador, él se convirtió en un hombre tan poderoso que ahora él nombraba a los emperadores. Todos los emperadores a partir del año 461, todos los emperadores de Occidente eran títeres de Richimer. Su primer títere que puso era Livio Severo. El Papa León nombra a un hombre llamado Mamerto, nombrecito raro, pero en fin, obispo de Viena, y en ese mismo año muere el Papa León el Grande. Entra en su lugar el Papa Hilario, que dirigió la iglesia durante los siguientes 6 años, del año 461 al año 467. Él nació en Sardinia. En su historial, él se había dedicado a luchar para apoyar a los católicos que eran perseguidos en territorios arianos. Fue esto lo que le dio reconocimiento para ser nombrado papa en el año 461. También es él quien construyó el bautisorio de San Juan Bautista en Letrán. En el año 462, Timoteo II, que quería convertir a Genadio de católico a ariano, ahora Timoteo II se convierte de ariano a miafisita. O sea que el que terminó cambiando de religión fue él, fue Timoteo II. Lástima que no se convirtió al catolicismo, se convirtió al miafisitismo, pero se convirtió al miafisitismo más que nada por intereses políticos, porque no gracias al emperador anterior, Teodosio II, que él había puesto mucha gente ariana en el poder. Y para poder congraciarse y conseguir continuar con el apoyo de los miafisitas, él abraza el miafisitismo. Sin embargo,
la iglesia, los tres patriarcados, el patriarcado de Roma, el de Constantinopla y el de Antioquía, deciden otra vez declarar que como Timoteo II no acepta la iglesia católica, no eres lo suficientemente digno para tener un cargo de obispo. Y lo destituyen y ponen su cargo a su tocayo, Timoteo III. Sí, para ese momento, lamentablemente, ya habían pasado por dos obispos arianos que habían dejado crecer el miafisitismo en Alejandría. Por lo tanto, Timoteo III tuvo mucha dificultad en Alejandría porque Dioscoro y Timoteo II ya habían sembrado la semilla anticatólica del miafisitismo en Alejandría. Se destruye también la última estatua pagana en Constantinopla, que era la de Zeus, y muere el emperador de Occidente, Livio Severo. En ese momento, Richimer establece a Antemio como el siguiente emperador de Occidente. Y de Mismundo, un rey de un grupo llamado Suevos, que vivían en lo que ahora es en el norte de Portugal, lo que ahora es la región de La Coruña. Y parte de Portugal eran dominados por un grupo de gente llamado los Suevos. Hay un rey llamado Remismundo decide abandonar el paganismo, pero lamentablemente no se convierte al catolicismo, se convierte al arianismo. Y se convirtió al arianismo porque para ese tiempo los visigodos eran arianos. Los visigodos y los suevos habían estado en guerra unos contra los otros. Para los visigodos entonces, cuando estaban ganando a los suevos, estos suevos, para que se les dejara en paz, decidieron abrazar la fe de los visigodos, que era el arianismo. Luego entra en el año 469 otro sínodo de Roma que establece otro Ireneo, ya no es el Ireneo de San Ireneo que conocemos por sus escritos, este era otro Ireneo, como primer obispo de Barcelona. En ese momento también había otro miafisita llamado Pedro Fulo, que se rebela en contra de Genario en Constantinopla y usurpa el trono patriarcal de Constantinopla, mandándolo al exilio. Lamentablemente no hubo mucho que pudo hacer San Hilario, porque el año siguiente muere San Hilario y entra Simplicio como el papa número 52, sí, eso, perdón, 57, si es que estoy contando bien. Él fue un romano, su padre se llamó Castino y su papado se destaca porque él solamente nombraba obispos en diciembre. Si no era de diciembre, aunque hiciera falta un obispo, no nombraba a otros. Y porque luchó contra el eutiquianismo a capa y espada. Él toma el trono papal en el año 467. En el año 468, otro grupo de gente bárbara llamada los vándalos se apoderan de todo lo que es el mar Mediterráneo, porque habían vencido a los bizantinos. Y Childerico se entendía muy bien con el Papa Simplicio, y por lo tanto el Papa Simplicio nombra a Childerico el nuevo Constantino.
Esto obviamente no le gustó a la gente del Imperio Bizantino, pero el problema es que Constantino había aceptado la fe católica y la mayoría de la gente en Bizancio rechazaba la Iglesia católica en favor del arianismo. Por lo tanto, la Iglesia no podía nombrar a un emperador de Bizancio o Constantinopla, nuevo Constantino, porque no estaba siendo fiel a lo que había alegado pues de Constantino. En el año 470, el obispo de Viena, llamado Mamerto, establece 3 días de rogación. Lo que ocurre es que los visigodos, de quien hablamos hace rato, eran arianos y estaban causando problemas a la gente católica de Viena. Esa gente entró en un pánico y su obispo decide declarar 3 días de rogación de ayuno total para pedir a Dios auxilio y protección contra los arianos. En el año 471, Acasio sucede a Pedro Fulo como obispo de Constantinopla. Pero aquí hay un problema. Pedro Fulo era ariano. Acasio es miafisita. Ya están las 3 religiones discutiendo entre sí. La católica, que es la verdadera, pero también los miafisitas y los arianos, 2 grupos herejes, también están combatiendo entre sí para tratar de dominar las 3 patriarcados de Oriente, creyendo así tener la representación para poder imponer a la fuerza por medio de sínodos herejes la falsa enseñanza. Pedro Fulo es enviado al exilio y Acasio es puesto como obispo miafisita. En el año 474 muere un emperador en Oriente. Ya había un emperador llamado León que se muere de una disentería. Disentería es una diarrea tan fuerte que uno se deshidrata inmediatamente. Y esto ocasionó la muerte del emperador León. Por eso titulé este rugido o combate de leones. En Occidente, la Iglesia Católica, el León el Grande, establece las pautas para que el león de la Iglesia Católica combatiera contra el león de los miafisitas, el emperador León de Constantinopla. Muere León, el emperador de disentería, y entra su sirviente, su general, que cambia su nombre, tenía un nombrecito muy raro, y cambia su nombre a Zeno, para poderse oír más griego. Cambia su nombre a Zeno, con Z, no con S, para que no me vengan con albures. Zeno en cuanto toma el trono, inmediatamente ocurre un golpe de estado. Es decir, cuando muere León, Zeno adquiere el trono, pero después un golpe de estado lo destituye y él huye. El golpe de estado fue dirigido por Basilisco, que resultaba ser el hermano de su suegra. Don Basilisco trata de establecer el miafisitismo a la fuerza. Decide volver a perseguir a la Iglesia Católica en Oriente, mientras en Occidente Richimer pone a otro títere como rey de Occidente, rey de Roma, que ya no era Roma, era Milán, y pone a un hombre llamado Rómulo Augusto.
También en ese año se termina de escribir el Talmud babilónico y se construye la iglesia de San Simón Stilita en Siria. En el año 476, Zeno llega ya con más ejércitos, asesina a Basilisco y vuelve a asumir el trono. Mientras tanto, en Occidente, un visigodo, un ostrogodo llamado Odoacro se declara rey de Italia y destituye a Rómulo Augusto de su cargo como emperador romano. Y eso marcó a partir de ese momento el fin del Imperio Romano. A partir de 476, cuando Ricimer, cuando Odoacro quita a Rómulo Augusto del poder y Ricimer, por su vejez, ya no podía seguir nombrando emperadores, se acaba de una vez por todas el Imperio Romano. Y a partir de ese momento, todo el terreno que había pertenecido al Imperio Romano al occidente ya era compuesto de diferentes reinados. El reino de los suevos, el reino de los francos, el reino de los visigodos, el reino de los osgodos, el reino de los vándalos, el reino de los burgundios, y así sucesivamente. Ya no había emperador en Roma. Al contrario, quien mandaba en Roma ahora era Odoacro, primer rey de Italia. Ya de todo lo que había sido el gran imperio romano, ya solo queda el imperio bizantino. Regresa Pedro Miafisita Ariano, quitando a su rival Acasio, el Miafisita, del poder. Mientras tanto, en Irlanda, el trabajo misionero que había hecho San Patricio mientras vivía 20 años anterior, sigue dando sus frutos y se establece la diócesis de Connaught. En el año 480, un fraile ariano decide escribir un libro llamado Vita Sacrae Germanorum, donde hace homenaje a los misioneros arianos de los godos. En el año 481 muere Childérico y entra Clodoveo. En el año 482, Zeno trata de seguir promoviendo el miafisitismo. Ustedes recordarán que el Concilio de Constantinopla del año 451 declaró que el miafisitismo era condenada como una herejía y todos los que practicaran y creyeran en el miafisitismo, es decir, todos los que niegan que Jesús tenga dos humanidades, quedaban excomulgados. Pues entonces los emperadores de Oriente no les conviene a ellos, porque ellos, por motivos políticos más que de fe, promovían el miafisitismo. Y entre ellos entonces el emperador Zeno decide promover un documento llamado el Enótico. El Enótico era lo que llegó a ser, bueno, los católicos tenemos nuestro credo, que fue escrito en Nicea y ratificado en Constantinopla. Pues Zeno, sin conseguir apoyo de ningún obispo, es más, ni de sus propios gente miafisita, consiguió Zeno apoyo para escribir su propio credo, el cual se llamó Enótico, y trata de promoverlo primero a la fuerza y después por medio de sínodos. En el año 483 muere el Papa Simplicio y entra el Papa Félix III, quien reinó 2 años, del año 400 hasta el año del año 483 hasta el año 492. 9 años, perdón. Este Papa, el Papa Félix III,
sí tenía hijos, sí había sido casado. Lo que ocurrió, y precisamente por eso tuvo problemas al principio. Lo que ocurrió es que él había, después de estar casado, su esposa se muere y en el momento que se murió su esposa, él decide entrar al seminario y ordenarse sacerdote. Como viudo, sí podía aceptar, la iglesia sí lo podía aceptar, porque ya una vez que muere la pareja, el matrimonio es deshecho. Ya el matrimonio de Félix III ya no era matrimonio porque ya era viudo y por eso sí pudo entrar al seminario. De hecho, su tataranieto llegaría a ser papa medio siglo después, conocido como Gregorio el Grande. Bueno, este Félix III, en el año 484, hay un general llamado Leoncio quien se rebela contra Zeno y establece su capital en Egipto. Como vemos, en Alejandría ya era un lugar donde había mucho movimiento rebelde. Por un lado, los arianos y miafisitas promoviendo herejías, y por el otro, generales rebelándose y causando guerras civiles. Leoncio se rebela contra Zeno, estableciendo su capital en Egipto. Félix III excomulga a Casio de Constantinopla y Pedro III, también conocido como Pedro Fulo, también es excomulgado, uno por ariano y otro por miafisita. Un rey de Godo, muere rápido, entra su sobrino Cuntamundo. En ese momento, la persecución que los godos arianos hacían en contra de la Iglesia Católica se acaba. Cuntamundo llegó a ser un rey godo, pero más comprensivo con la Iglesia Católica. Ya empieza a cambiar poco a poco. Mientras tanto, los vándalos que gobernaban para ese tiempo todo lo que era el mar Mediterráneo, todas las islas del mar Mediterráneo y la costa norte de África, no fueron las cosas también buenas para la Iglesia Católica, porque en África Oriental, en Egipto, en Alejandría, los arianos y los miafisitas perseguían a los católicos, y en Occidente, hay por Mauritania, por Cartago, por Libia, los vándalos, que eran arianos, perseguían también a la iglesia. También en ese mismo año, Frumencio, que era un obispo ahí mismo en África, sufrió el martirio en manos de los arianos que dominaban gracias a los vándalos, o mejor dicho, no gracias a los vándalos. En el año 485, Roma celebra otro sínodo, en el cual vuelve a ratificarse la excomunión de Pedro Fulo en Antioquía, y en 486 se levanta un obispo llamado Nestorio, que para entonces ya había recobrado mucha fama por promover otra herejía nueva, el nestorianismo, que negaba que María es madre de Dios. Inspirado, claro, por la herejía ariana. Los nestorianos deciden tener su propio sínodo en Seleucia, donde ellos supuestamente excomulgan a la Iglesia Católica. Pero, ¿qué autoridad tenían ellos para excomulgar si ellos son herejes? No estaban bajo la autoridad. Sino ellos formaron su propia religión y se apartaron en ese momento. Pero mientras tanto, Zeno vuelve a establecer el control en Egipto, ejecutando a Leoncio. Y cuando regresa otra vez a Constantinopla, Zeno quita a Frávita como obispo de Constantinopla, ya que Frávita era católico,
y pone a un miafisita llamado Paladio como obispo hereje de Constantinopla. Una vez más, ahora después de 3-4 obispos católicos en Constantinopla, Zeno, el emperador miafisita, destituye y exilia al obispo católico de Constantinopla y establece a un miafisita llamado Paladio. Pone a Paladio en Antioquía, para que veamos cómo están las cosas ahora, de críticas para la iglesia. Zeno destituyó, ya no se preocupaba Zeno de Alejandría, venció a Leoncio, y el patriarcado de Alejandría ya estaba en manos de los miafisitas. Va a Antioquía y exilia al obispo legítimo de Antioquía llamado no recuerdo su nombre, pero instituye a un obispo miafisita llamado Paladio. Destituye al obispo católico de Constantinopla, lo manda al exilio y establece a Frávita, un obispo miafisita. Ahora, de los 4 patriarcados, ya nomás son 3 patriarcados dirigidos por herejes. 3 patriarcados dirigidos por obispos ilegítimos. Y eran obispos ilegítimos porque no fueron nombrados por el Papa, sino por el emperador Zeno. Ya con eso, Zeno se sentía que tenía todo lo que las haces detrás para poder imponer su enótico, un falso credo, y poder imponer a la fuerza. En el año 489, los nestorianos establecen una escuela catequética en Edesa, pero Zeno, que no era nestoriano, Zeno era miafisita, no estaba de acuerdo con los nestorianos. Son 4 grupos religiosos: la católica, los arianos, los miafisitas y los nestorianos. Ahí es donde empieza a haber la división de las sectas. Y muchas de esas enseñanzas de esas sectas hoy en día van por diferentes nombres. Los arianos hoy se hacen llamar testigos de Jehová. Los nestorianos hoy se hacen llamar evangélicos o bautistas. Los miafisitas hoy se hacen llamar apostólicos, aunque de apostólicos no tienen nada. Ahora, como Zeno ordena a los nestorianos cerrar su iglesia y su escuela catequética porque ellos promovían el nestorianismo y no el miafisitismo, ellos huyen y van a Persia, donde ellos establecen la segunda separación de la iglesia. Para entonces, como que hablamos hace rato, la iglesia copta ortodoxa se había separado. Ahora se forma otra religión llamada Iglesia Siriaca de Oriente. Mientras tanto, Justiniano, el yerno de Zeno, prohíbe el paganismo y envía misioneros, entre comillas, a predicar en los extremos sur del imperio. En el año 491 muere Zeno de disentería y el hermano de su esposa, el amante de su esposa, llamado Anastasio, toma el trono. ¿Dónde me quedé? Los miafisitas se sienten amenazados por la influencia de Anastasio. Y Longino, otro hermano de la suegra de Zeno, declara la guerra contra Anastasio. Esto conllevó a que la gente odiara a un grupo de personas llamados los isaurios. Isaurios, no estoy hablando de dinosaurios. Isaurios era la gente que vivía en cierta región de lo que ahora es Turquía. Zeno había sido uno de ellos.
Anastasio era favorito de Zeno y por eso él tomó el trono. Pero la gente de Grecia odiaba a su raza. Mientras tanto, Lupicinio es nombrado obispo de Lyon en Francia y funda ahí el monasterio de San Claudio. Y en el año 492 muere el Papa Félix III. Hasta ahí hemos visto ya el cierre del quinto siglo. Bueno, casi, porque todavía, aunque nomás quedan 8 años para terminar el cierre del siglo V, todavía hay 2 papas de quienes hablaremos la próxima semana. Pero aquí vemos entonces donde empieza la guerra de las herejías. La iglesia verdadera es la católica, porque hemos visto todo este camino, que la iglesia católica permanecía original y fiel a las enseñanzas apostólicas, tal como lo ha hecho ahora. Y para defender las enseñanzas apostólicas, se llevaron a cabo todos estos sínodos, viendo yo mi video. Debido a esto, por eso también le llamamos a este episodio el combate de los leones. Catolicismo, miafisitismo, arianismo, nestorianismo. La Iglesia Católica luchando contra 3 herejías. 3 herejías poderosas por el apoyo imperial que tenían en Oriente. Y a la vez, otras 3 herejías menores, porque esas 3 no pudieron conseguir semejante apoyo, que eran el pelagianismo, el eutiquianismo y el maniqueísmo.